están? Buenas noches. 1 minuto de las 21. Estamos en vivo, 27 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra por Unicanal. 2 temas. En el segundo bloque, loteando el bosque. ¿Se acuerdan el caso que presentamos hace ya 2 programas en La Caja Negra? 52 hectáreas que fueron deforestadas por una empresa para un proyecto inmobiliario. Avanza este proyecto inmobiliario en la zona total y absolutamente protegida. Esto, a partir de la denuncia que hicimos acá en la Caja Negra, generó la intervención por parte del Ministerio Público. Vamos a hablar con uno de los fiscales intervinientes, con Ramón Ferreira. Fracción de terreno con remanente de bosque nativo. Todo eso se liquidó. La ley de deforestación cero, letra muerte, y este proyecto inmobiliario que está avanzando a pesar de todas las denuncias que ya se hicieron al respecto. Estamos hablando de desarrollo o de destrucción. Lo que se ve en las imágenes que nosotros nos hemos trasladado hasta Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, vimos cómo este proyecto privado de esta inmobiliaria, propiedad, el inmueble propiedad de un empresario, conocido empresario allí en la zona de Canindeyú, liquidaron las 52 hectáreas. ¿Qué dice el MADES? Hablamos nosotros con técnicos del MADES, nos dijeron, le damos el seguimiento, que iban a tomar intervención. El martes pasado estuvo acá la ingeniera Cristina Guaraleski, también hizo referencia a que van a tomar intervención a partir de esta denuncia periodística. Y vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con biometría en Paraguay. ¿De qué estamos hablando? Cada vez más instituciones y empresas en nuestro país recurren a tecnologías biométricas para reforzar la seguridad. Reconocimiento facial, huellas digitales y escaneo de iris se están volviendo parte de nuestra vida cotidiana. Se usan para validar identidades, prevenir fraudes y hasta para evitar el ingreso de personas con antecedentes penales a locales privados. Pero hay un problema. No existe una ley clara que regule el uso de estos datos personales, sensibles por cierto. El comisario Diosnel Alarcón, jefe de cibercrimen de la Policía Nacional, confirmó que esta tecnología ya está activa en áreas clave como la seguridad pública, el comercio y los bancos. Y un dato revelador: el uso de la biometría facial disminuye el 90% de fraudes por suplantación de identidad. Si bien permite acelerar trámites y también reducir el robo de identidad, también plantea serias dudas sobre la protección de la privacidad. Organizaciones que trabajan en la protección de datos personales alertan sobre el uso creciente de estas tecnologías sin un marco legal que garantice nuestros derechos. En el Congreso hay varios proyectos de ley en discusión, pero hasta ahora ninguno fue aprobado. La pregunta que nos hacemos: ¿puede la biometría ayudarnos a construir un país más seguro? ¿Cuál es el marco legal apropiado para esta tecnología? Lo vamos a analizar en este bloque con Carlos Insfrán. Él es oficial primero, especialista en ciberseguridad y gestión de proyectos de la Policía Nacional, y también lo vamos a hablar con Lucas Lagrave, integrante del Comité de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAN. Pero antes, poniendo en contexto también este tema, presentamos este informe: Biometría en Paraguay. Biometría en Paraguay. Seguridad sin ley. El uso de tecnologías de identificación biométrica es una gran aliada de la seguridad al prevenir fraudes, suplantación de identidad y mejorar el acceso a servicios públicos y privados. Aunque su uso crece en el país, aún no existe una regulación específica que garantice el resguardo de los datos personales. El control mediante biometría, que utiliza rasgos únicos como el rostro, huellas digitales o el iris, se perfila como una de las herramientas para combatir delitos y aumentar la eficiencia en trámites del día a día.
IA. Según explicó el comisario Diosnel Alarcón, jefe de cibercrimen y delitos informáticos de la Policía Nacional, la tecnología biométrica ya se aplica en sectores clave como seguridad pública para identificar personas con antecedentes penales, en empresas, como el caso de Biggie, que la implementan para impedir el ingreso de personas con historial delictivo, en los servicios digitales y bancarios, donde se valida la identidad de clientes sin contacto físico. Alarcón mencionó que el uso de la biometría facial, servicio que hoy brinda la Policía Nacional a empresas con plataformas digitales, demostró disminuir hasta un 90% los fraudes por suplantación de identidad. El control por medio de esta tecnología puede ofrecer una capa adicional de protección contra delitos como el robo de identidad, fraudes financieros y uso indebido de documentos, tal como ocurre con la suplantación de identidad al retirar chips de las telefonías. También acelera los trámites y reduce el margen de error en la identificación. El comisario destacó que esta innovación ofrece ventajas en términos de seguridad y eficiencia, pero también plantea desafíos en cuanto a privacidad y protección de datos personales. En ese sentido, recordó que aún no está regulado en nuestro país. Desde la organización TEDIC advirtieron sobre el avance de estas tecnologías sin que exista un marco regulatorio. Si bien no existe una ley específica sobre el uso de la biometría, esta sí figura en la ley número 6534 de protección de datos personales crediticios, que la clasifica como sensible y prohíbe su difusión sin consentimiento. En esta normativa se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. También se establece que toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella. En tanto que la ley número 7269 de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte habilita el uso de reconocimiento facial en los estadios de fútbol. Los expertos en ciberseguridad como Miguel Ángel Gaspar coinciden en que para garantizar el uso de esta tecnología es necesaria una legislación integral de protección de datos personales. En el Congreso existen varios proyectos de ley que contemplan el uso de biometría, pero ninguno fue aprobado hasta la fecha. Entre ellos aparece el proyecto de ley de protección de datos, donde se incluye esta tecnología y que está en plena discusión en la Cámara de Diputados. Así también, en el circuito legislativo fueron presentadas otras iniciativas, tales como el proyecto que establece el registro biométrico como requisito de identificación del usuario para la habilitación del servicio de telefonía móvil, otro que plantea el registro biométrico con huella digital de electores y además otro para implementar dispositivos informáticos o electrónicos de lectura biométrica, pero cuyo análisis quedó pospuesto. La instalación de sistemas biométricos en instituciones clave como la Dirección General de Migraciones, la Policía, el Registro Civil y las telefónicas podría reducir los casos de suplantación de identidad, robo de datos y fraudes financieros. Con una legislación adecuada, esta tecnología podría convertirse en una herramienta para modernizar el país, proteger los datos de los paraguayos y construir un país seguro. Bueno, Carlos Infran está oficial primero, especialista en ciberseguridad y gestión de proyectos de la Policía Nacional. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y sí, un tema bastante sensible e interesante, pero que es un elemento transversal para combatir esto que se llama crimen organizado. Sí, clave vamos a desarrollar eso. Lucas Lagrave, integrante del Comité de Ciberseguridad y Prevención de Fraude de la ASOAN. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un placer estar acá esta noche acompañado de tu programa. Y nada, vamos a hablar de un tema muy interesante que va a tener mucho debate y va a tener muchas aristas sobre las cuales tocar. ¿Qué prevenimos con esto, oficial, cuando empezamos a implementar la biometría? Mira, no exagero cuando digo por lo menos de entre 10 a 15 hechos punibles o tipos penales que de una u otra manera se ven atadas o ligadas al uso de las tecnologías. Hoy por hoy hablamos ya no de ciberdelitos como tal, hablamos de delitos asistidos por las nuevas tecnologías. Y tenemos un catálogo de por lo menos 10 a 15 hechos punibles que se basan, o su arquitectura, ya sea en principio, como medio, como fin, ven involucrado al uso de la tecnología. Principalmente lo que es el spoofing, ¿verdad? Aquella técnica
sin mucho preámbulo, que se basa en la suplantación de identidad, donde toman tu cédula, incorporan la foto de cualquier persona y hacen cualquier tipo de solicitud a través de plataformas digitales. Hoy, que más que menos tiene acceso a la banca web, y esto, a través de esta tecnología, el buen uso de esta tecnología, podemos erradicar ese tipo de hechos punibles, ¿verdad? Acá a mí me compartieron cuando estábamos elaborando este material lo que se puede prevenir. Censo de adultos mayores para alta de beneficiarios, Ministerio de Economía y Finanzas. Tuvimos casos también, ¿verdad?, de personas que no les correspondía el cobro de dinero, sin embargo, lo hicieron. Censo de adultos mayores para validación de vida y mantener el beneficio de pensión del Ministerio de Finanzas. Así como dijiste, después dice solicitud de documentaciones personales ante la nueva Dirección de Registro e Identificación de las personas, antecedentes penales, certificado de matrimonio, actas de nacimiento, entre otros. Y sigue la lista: actualización de carnet de abogados, escribanos públicos, alta de registro y matrícula, Corte Suprema de Justicia, validación de identidad para créditos, validación de identidad para compra de electrodomésticos, validación de identidad para adquisición de líneas celulares, lo que estábamos hablando. Todo esto puede funcionar. De hecho ya está funcionando, ¿verdad? Así mismo. De hecho, si partimos del principio de la biometría es alguna característica física que nos identifica a nosotros como personas, como seres vivos, y nos puede identificar ya sea por documentos, por nombres, y enlazar todo eso para identificar realmente a una persona. Tanto es así que hay distintas características físicas que podemos utilizar dentro de la biometría para poder identificar correctamente a una persona. Lo más común podría ser el rostro, por ejemplo, pero hay otras técnicas para detectar la huella. Nuestros equipos, nuestros dispositivos electrónicos hoy día permiten a través de distintos sensores capturar las huellas digitales, por ejemplo, capturar el rostro, identificar a una persona, compararlo con unas bases de datos y poder permitir el acceso o el uso de ese tipo de dispositivo. Pero no se limita solamente ahí, también podemos verificar el iris, podemos verificar la forma de la mano, podemos verificar la voz de cada una de las personas. Hay algunos elementos o algunas características que pueden ser más susceptibles a la copia o a la suplantación que otras. Hoy día la huella digital es un elemento bastante fiable para poder identificar unívocamente a una persona. Me compartieron también, y esto les consulto que ustedes están en este tema, cuando nosotros en el informe hacíamos referencia a algunas organizaciones que, si bien valoraban esto, hacían observaciones. ¿En qué sentido? En la necesidad de tener una legislación más concreta. ¿Qué está pasando con el reconocimiento facial en Paraguay? Dice esta ONG TEDIC Paraguay: nuestra investigación expone un sistema de vigilancia estatal instalado en silencio, sin control ni transparencia. Eso es así, oficial. Mira, yo soy alentador de todo este tipo de organizaciones porque necesariamente eso es lo que da el control a las entidades gubernamentales. Así que apoyo totalmente todo tipo de opinión similar. Ahora bien, acá hay que analizar, por lo menos en lo que respecta a la parte investigativa, policial o penal. Hoy por hoy tenemos una solución holística a un problema, pero no un problema aislado. Vos le preguntás a 10 personas, por lo menos de estas 10 personas, 5 ya fueron víctimas de fraude. Entonces, esto se convierte en una problemática social. Y podemos buscar normas subyacentes donde indican que por ejemplo, un principio de legalidad indicado por la Constitución Nacional, que nos indica que el principio va a primar el interés general sobre el de los particulares. Yo le llamo particulares. Mira, no quiero hacer un análisis taxativo de la norma, pero sí, los particulares son estas personas que están utilizando, porque acá no es que se vulnera el derecho de Carlos Infram, que es un ciudadano de bien, sino no se está vulnerando el derecho de él en cuanto a la comparación biométrica, sino que lo que se está dando es garantía a que si eventualmente se utiliza o mi cédula de identidad, en mi cédula de identidad se suplanta, se coloca otra identidad, otra fotografía, el sistema con el cual la policía hoy está contando va a identificar. Así también, si mis datos se insertan en un tipo de documento, va a identificar, me está garantizando a mi ciudadano de bien que esto, dentro de ese proceso de que se está queriendo comprar un electrodoméstico, quitar un crédito, eso va a quedar en la nada, no va a correr, como quien dice. Entonces, muy por el contrario, vulnerar derechos, lo que se hace es garantizar que efectivamente toda persona, sin necesidad de que haga algún tipo
de descargo o que haga un tipo de indicación al no uso de sus datos, porque eso no es necesario, eso es una garantía, Claro. va a estar siendo garantizado. O sea, su identidad en algún momento dentro de ese proceso, ya sea a partir de su rostro, su huella dactilar, sus datos o su documento de identidad que sean utilizados todos juntos o por separado, va a saltar y efectivamente ese proceso de compra de vehículo, de crédito, de electrodoméstico, va a quedar en la nada y lógicamente se va a abrir el proceso penal en consecuencia, ¿verdad? Así que yo quisiera ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, y esto es una herramienta pero muy importante para que toda la ciudadanía esté segura que al momento de que sus datos van a ser incorporados al sistema financiero a través de, repito, un crédito, la compra de un electrodoméstico, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la herramienta va a detectar y automáticamente va a indicar al cliente, que en este caso son los bancos, las telefonías y otro tipo de empresas, que ese crédito o ese electrodoméstico no tiene que liberarse porque no la persona que está por detrás es un estafador, es una red criminal, una organización criminal, y no es realmente Carlos Infran el que está queriendo acceder a ese crédito, a ese electrodoméstico. Entonces, de vuelta, los controles tienen que haber, eso la ciudadanía tiene ese rol de controlar a sus entidades, pero preferiría ver, por lo menos en este punto, y de lo que nos compete a nosotros como Policía Nacional, en la prevención de delitos. Y esta herramienta es importantísima y transversal para lograr con seguridad que el fraude a través de este tipo de plataformas sea erradicado. Lucas, las entidades financieras que forman parte de la ASOBAM, ¿todas ya tienen este sistema? Bueno, me atrevería a decir que la gran mayoría ya tiene distintos tipos de avances con distintos tipos de tecnología de biometría para distintos procesos también, ¿sí? Normalmente las distintas entidades bancarias, financieras también tienen aplicativos, tienen aplicaciones mobile por las cuales se utilizan mecanismos propios de los dispositivos para poder utilizar los sensores y otros lectores de biometría para poder identificar a las personas. Esto a las entidades financieras y bancarias, más allá de que manejemos dinero, cualquier otra empresa también puede utilizarlo para garantizar, así como decía bien el oficial Infram, garantizar la identidad correcta de la persona a la cual se quiere abordar, la cual quiere ingresar a la cuenta bancaria, la cual quiere suscribir algún tipo de contrato, la cual quiere adquirir algún tipo de producto. Entonces, de esa forma, la empresa se blinda, digamos, de identificar correctamente a la persona que realmente está queriendo ingresar a su home banking, a la persona que quiere catastrarse en su servicio online. Entonces, de esa forma, no solamente se protege a la empresa, sino también al resto de los clientes, porque esa empresa está demostrando también que está haciendo un esfuerzo adicional por proteger el bien y la confianza que los clientes depositan en esa empresa. En la dependencia donde formas parte oficial, Carlos Infram, ¿cuál es lo que respecta al delitos que tienen que ver con la ciberseguridad? ¿Qué es lo que está en primer lugar? Yo, por ejemplo, te cuento, hace 5 años fui víctima de la suplantación del chip del teléfono, el SIM card. Una persona que ni siquiera me parece que llevó la cédula de identidad, dijo, necesito que este número me carguen en este teléfono. Y efectivamente lo hicieron. Yo me quedé sin el servicio de teléfono, pido que me presten un teléfono, llamo a la telefonía y me dijo, no, pero usted acaba de activar su línea en Luque. ¿Cómo si yo tengo acá mi teléfono? Bueno, eso generó todo un problema y que después, con una investigación fiscal, se determinó quiénes fueron los responsables. Un personaje de nombre Fabián Martí, militante político del Partido Liberal, que aparece muy activo en las redes sociales, hoy como si nada, entre paréntesis, incluso estuvo preso. Y el daño que eso ha generado fue enorme, porque a mí eso me generó perjuicio en el sentido de que nosotros los periodistas dependemos de las personas que confían en nosotros y nos aportan información. Y yo la frecuencia de información que recibía de diferentes fuentes, lo primero me decían, esta vía es segura, no podemos encontrarnos personalmente porque no quiero compartirte a través, porque viste que tu teléfono es vulnerable, ¿verdad? De esos casos he escuchado un montón, ¿verdad? Bueno, en particular, ese modo operandi se denomina SIM swapping. Hay casos y casos. Mira que el 90% de esos casos necesariamente, como vos decís, tiene que suplantar tu identidad, llamar él a la telefonía, hacerse pasar por vos y sí o sí tienen que subir a la plataforma de
donde se catastra, donde se registra una cédula o la cédula que en teoría es tuya. Y ahí, por ejemplo, es donde el sistema con el cual contamos ahora y que ya está en implementación, en producción, es buenísimo, porque a partir de que la foto de este fulano esté en un soporte, es decir, en una cédula, pero con su rostro, automáticamente esta herramienta esta herramienta de ciberseguridad va a indicar que los datos nos corresponden con la foto y eso nos va a darse de alta. También hay casos y casos, ¿verdad? Hemos tenido hace como 2 años aproximadamente en un caso donde había un contubernio de ciertas, no de empresas, eso hay que aclarar, pero sí de funcionarios. En ciberseguridad decimos, Internet funciona a través de un sistema llamado TCP/IP, que tiene 7 capas, y coloquialmente se le dice a una 8ª capa, la capa 8, ¿verdad? Donde el individuo, ya sea por motivaciones particulares o de organizaciones criminales, como en este caso que te comento, que es la excepción, se prestan por una comisión para dejar de lado los procesos y validar. Son las excepciones, es 1 de 10 casos. El resto necesariamente tiene que subir una nueva cédula y es donde el sistema con el cual hoy contamos y que está integrado o está listo para integrarse con las empresas va a detectar eso y no va a dar esa nueva línea a este Juan Pérez. Claro. Automáticamente va a detectar que los datos no coinciden con la foto o la foto no coincide con los datos y otras combinaciones, ¿verdad? Mismo la prueba de vida, que es algo que hoy se está implementando y que hace un poco al control transversal, ¿verdad? No solamente algo que yo tengo, sino algo que yo soy. Es una combinación de medidas de seguridad que hoy por hoy, a partir de esta herramienta una vez más, hace que muy difícilmente se dé ese tipo de fraude que vos viviste, ¿verdad? A ver, Lucas, yo recuerdo hace un par de años, cuando se daba acá en Paraguay, te acordarás, oficial, reiterados robos los cajeros automáticos. Entonces se implementa el tema del entintado y eso hizo que se disminuya de una manera considerable. ¿Por qué? Pues explosionaban los cajeros y el dinero entintado no servía. Y había una ley que les sugería a los bancos la implementación de eso. Hoy queda a criterio de una decisión de estas entidades bancarias de utilizar este sistema de seguridad o hay como gremio una sugerencia o una disposición que, no sé si obligarles a tener este dispositivo de seguridad. A ver, no hay una obligación de poder contar con este tipo de mecanismos, pero sí la tecnología ha ayudado mucho en la evolución de todo lo que sea, por ejemplo, la bancarización de la población de los distintos países, de las distintas regiones. Y yo creo particularmente que debemos ir adaptándonos de a poco. Siempre busco o prefiero pensar que tenemos que tener un equilibrio, no solamente en la aplicación de las técnicas y las herramientas nuevas, las tecnologías nuevas, sino también en el uso de la normativa correspondiente que nos ayude a proteger. Lamentablemente muchas veces las normativas corren un poquito más lento que el avance de las tecnologías y la implementación de las tecnologías. No quiere decir que no se implementen, no, lo que digo es que sí tenemos que buscar la forma de que las dos cosas caminen en forma paralela. Hoy día las entidades bancarias eventualmente o las empresas lo que buscan es resguardarse para el uso de este tipo de tecnologías y el uso de las informaciones a través de sus contratos, sus acuerdos de contratación de servicios. Y así como bien decía el material inicial de apoyo, también hay algunas leyes que eventualmente pueden utilizarse para utilizar este tipo de informaciones y proteger las informaciones de los clientes, como por ejemplo la ley de banco y la que se conoce como el secreto bancario. Entonces, por medio de esta ley que protege los datos personales crediticios de los clientes, también se podría llegar a utilizar para eventualmente proteger las informaciones propias, personales y biométricas de los clientes y las personas de a pie. No quiere decir esto que no haya una ley específica, como por ejemplo la mencionada recién de la Ley de Protección de Datos, que habla específicamente de esto, que justamente es una de las herramientas o uno de los elementos que recolecta este tipo de datos en conjunto. La ley de protección de datos personales envuelve mucha más informaciones, mucho más elementos, como por ejemplo mi nombre en particular, mi nacionalidad, dónde vivo, mi dirección, mi número de teléfono. Son todos elementos adicionales a lo que soy yo como persona y lo que podría utilizar a través de algún lector o algún escáner biométrico, ¿sí? Pero todo eso conforma parte de la protección de datos personales que eventualmente una de estas legislaciones podría ayudarnos a resguardar mejor y que
cada uno de nosotros estemos mucho más tranquilos en el compartir esa información, porque de hecho el compartir la información también nos provoca a nosotros un deseo de confiar en la otra parte, y por eso de hecho nosotros otorgamos ese tipo de informaciones a través de los dispositivos electrónicos, como decía inicialmente. Desde la Policía Nacional Oficial, suelo ver cada tanto de la dependencia donde estás, que hacen recomendaciones, publican flyers para lanzar sugerencias a la ciudadanía para evitar fraudes, etcétera, etcétera. ¿Hay una especie de aliento por parte de la institución policial de recomendar a las empresas privadas la utilización de este sistema? Bueno, mira, a mí me gustaría responderte no exactamente la pregunta, pero sí, de cierta manera, alentar de la siguiente manera. Todas estas empresas que hoy pueden ser o que ya son clientes o clientes potenciales, cuentan con servicios, por ejemplo, no voy a nombrar la empresa, pero que me entrega un documento, un historial financiero. Este proyecto que hoy está sobre la mesa nos cuesta más que eso por consulta. Si ese servicio a que me refiero, no sé si ya tenés en mente, cuesta $1, que es el costo promedio, este servicio que hoy la policía está ofreciendo cuesta mucho menos. Así que acá un poco de responsabilidad social de parte de las entidades privadas y públicas que accedan a esto. Prácticamente el costo es nulo por consulta o por paquetes. Entonces, hablar un poco de responsabilidad social, en el sentido de que las empresas públicas y privadas demuestren a sus clientes que efectivamente se van a estar tomando todos aquellos procesos necesarios para autenticar o declinar, en el caso de que mis datos se estén utilizando para un tipo de fraude o un servicio que yo no estoy solicitando. Entonces, ahora sí, a lo que es la pregunta, las recomendaciones son constantes. Esa es la política institucional de manera incansable, reiterar en lo que respecta, enfocando específicamente a la ciudadanía como blanco de toda esa información, ¿verdad? Y lo hacemos diariamente, ¿verdad? En relación a la misma comunicación que se hace enfocada a la ciudadanía hacia las empresas privadas, no, la verdad que no lo enfocamos de la misma manera, pero estos ya es bien sabido, hay varias empresas que ya se acoplaron, por decirlo de alguna manera. Te doy más datos, ¿verdad? Si de repente esto es un poco tangible, hay una prueba, hoy por hoy la policía no es algo que de inmediato se va a incorporar, porque se tienen que hacer también algunos análisis técnicos para ver si la plataforma de las empresas pueden acoplarse con lo que es el desarrollo tecnológico de la herramienta. Pero hay una prueba donde yo demuestro mi interés, envío un correo y digo, quiero contar con ese sistema, y me dan una prueba, o sea, me dan una licencia de unas 500 pruebas donde yo pueda ver si eso realmente me va a funcionar a mí. Y de vuelta, esto es un poco de responsabilidad social y yo creo que hay que partir de eso ahora. Esa es la manera de promocionar más lógica que me parece, donde efectivamente vamos a erradicar. Imagínate, este sistema es una innovación realmente, una innovación tecnológica. Ni siquiera países que podemos hablar de desarrollo, o que están encima de nosotros de desarrollo, no han podido solucionar. O sea, me atrevo a nombrar Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, que tienen este problema que nosotros tenemos en caso de los sinfín de hechos de fraude, que es una problemática social, no pueden solucionar porque su sistema está totalmente segmentado. O sea, hay muchas instituciones que manejan diferentes datos. En el caso nuestro, donde la Policía Nacional es una sola y la información es más fácil juntar y corroborar, es posible. Y esta problemática vamos a ser, o ya somos pioneros en la implementación de este tipo de medidas de seguridad y la erradicación de estas problemáticas. Yo te iba a preguntar, interesante esto último que estás diciendo. Yo le iba a preguntar acá al oficial Lucas, ¿cuál es la experiencia en otros países al respecto, ¿verdad? Y él nos dice que nosotros podemos ser referentes en ese sentido en implementación de este tipo de tecnología, ¿verdad? Totalmente, y de hecho aprovecho el comentario también para comentarles que a final del año pasado, también en el último trimestre del año pasado, tuve la oportunidad también de viajar a otro país, al otro lado del mundo, específicamente a Taiwán, donde me fui a hacer un curso, una especialización en ciberseguridad y también prevención de fraudes con desinformación, identificación de desinformación.
donde una de las preguntas que siempre surgía dentro de la charla es, bueno, ¿y cuáles son los tipos de ataque? ¿Cuáles son los tipos de riesgo que tienen acá? ¿Cuáles son los más comunes? Y entre los más comunes estaban justamente los temas de fraude, específicamente lo de suplantación de identidad. Sí. Suplantación de identidad de las distintas formas, pero es muy similar a la que nosotros vivimos en Paraguay y en la región también. Suplantación de la identidad de un familiar, suplantación de un número de teléfono, suplantación de un potencial vendedor de algún elemento en particular donde le solicitan una transferencia, y ahí inclusive se magnifica un poco más este riesgo porque las transacciones se hacen directamente del celular a través de mensajería, ¿sí? Mensajería del celular. Entonces tiene todo un esquema armado con apoyo de los organismos de seguridad también, con centros especializados para atender este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, no varía mucho los casos que se tienen, pero sí varía un poquitito la forma en cómo tratan los casos. Y muchos de esos casos son dilucidados a través de la tecnología. Por eso lo que yo digo es, no tenemos que satanizar mucho la tecnología, sí tenemos que utilizarla de buena forma, pero también tenemos que llevar en paralelo alguna regulación que nos deje un poco más tranquilo con esto. Tengo que hacer una... Sí. No, iba a mencionar simplemente que dentro del Comité de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes también velamos mucho por este tipo de situaciones y realizamos un poco lo que decía también el oficial, un poco de responsabilidad social. ¿En cuanto a qué? En cuanto a socializar materiales de concientización, comentar cómo se suceden los hechos punibles, los casos de fraude, para mostrar ejemplos reales de cómo nosotros recibimos ese tipo de casos, hacer una especie de dinámica para dar distintos tipos de ejemplos de qué información no deberías dar, qué información es sensible. Hay gente que dice, no, mi PIN no, es algo que yo manejo, pero mi hijo, mi pareja también maneja. El PIN debería ser algo transaccional, es un PIN transaccional por lo general, es algo que debería ser personal y transferible, debería ser secreto, no deberíamos compartirlo con nadie. Y esos son tipos de ejemplos que realizamos a través de concientización, de materiales de concientización de las entidades, y propiamente la SOBAN también hace aporta su granito también de responsabilidad social, elaborando materiales y socializando materiales de concientización para prevenir este tipo de hechos. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y Bueno Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. El grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y ofertas increíbles para mamá en Bristol. 50 millones para renovar tu casa y una fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Todas tus compras sin entrega inicial y con los mejores precios del país, y además incluyen una cuota de regalo. Bases y condiciones en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, oficial, acá me hacen una serie de consultas. Quiero plantearte una que me parece interesante. ¿Cómo se evita la vigilancia estatal irregular sin marco legal? ¿Qué aspectos se deben regular aún o de mejor manera? Que creo que es el criterio del sector privado. Y porcentajes de reducción de casos de fraudes bancarios desde utilización de biometría, ya eso para Lucas. ¿Qué respondemos a esto, Carlos? Bueno, antes de pasar a eso, una vez más quiero hacer
mías las palabras de Lucas en cuanto a familiarizarnos con la tecnología. Nosotros hemos hecho, por lo menos los últimos 11 años, que el tiempo que yo estoy en la unidad, trabajo de prevención. Flyer, difusión en redes sociales, en reuniones, campañas en colegios, universidades. Los últimos 10 años, donde todavía no teníamos este tipo de solución, la estética iba para arriba. Y la estética hay que analizarlas porque son frías, pero todo indicaba que iba para arriba. Es decir, acá necesitábamos una solución holística. Eso que hacer hincapié porque si nosotros estamos ajenos a la tecnología, vamos a buscar de repente tabúes dentro de una solución que lo cierto es que es muy tangible, muy útil desde su naturaleza. Eso como primer punto. Esta es una solución holística a una problemática social que no pudo ser erradicada con trabajo dirigido a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este sector de la organización criminal también se prepara y ellos no tienen eso que llamamos normas por las que se rigen. No, ellos van no un paso adelante, 2 pasos adelante, 3 pasos adelante y no tienen barreras. Ellos van evolucionando sus procesos y logran, y eso nos indica la estadística de los últimos 10 años por lo menos, donde los fraudes, todos los tipos de fraudes iban para arriba, ¿verdad? Y eso está demostrado en papeles, ¿verdad? Entonces, y la pregunta, no quiero entrar en lo que es el marco jurídico. Uno, porque para la persona que ya tiene un concepto o una idea de lo que está bien o de lo que está relativamente bien, no vamos a terminar de convencerle. Entonces, mi presencia aquí hace la parte técnica, la función, la que opera la herramienta, qué tipo de virtudes o atributos tiene, qué es lo que permite solucionar, que es lo que te mencionaba. Entonces, la parte legal podemos hacer un análisis con tiempo y te podría citar allí una serie de normas como la que decíamos con Lucas, donde se puede incorporar esta herramienta. A ver, Lucas, poco para esto que nos preguntaban acá. Porcentajes de reducción de casos de fraudes bancarios desde la utilización de la biometría. Bueno, en realidad no tengo el número exacto de un porcentaje de reducción como tal. Eventualmente podría hablar de mi entidad, pero sí podemos decir que una gran mayoría de eventuales casos de fraude fueron parados gracias a la implementación de biometrías u otro tipo de controles, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Nosotros no solamente implementamos, a nivel del sistema financiero bancario, herramientas para las cuales podamos identificar a la persona y no solamente la toma fotográfica de algo quieto, sino la famosa prueba de vida. ¿Qué es la prueba de vida? Es poder identificar que esa persona que estamos tomando, que estamos capturando en una imagen, también puede hacer gestos, que realmente es una persona real, que además de poder tomar la imagen de un documento que tenga, también se pueden comparar esas imágenes y poder, a través de modelos matemáticos, que son los que utilizan por debajo las biometrías, poder comparar si ese rostro, esa imagen realmente se corresponden unas con otras. Ese tipo de mecanismos, más allá de la parte legal, y me adhiero a lo que decía el oficial Infram, no quisiera irme por ese lado porque realmente mi lado es la parte más técnica. Entonces me gustaría poder comentar un poco mejor, explicar un poco mejor cuáles son los aspectos técnicos que nos ayudan a nosotros, a las entidades bancarias, a poder garantizar la identidad de las personas, a poder darle acceso, ingreso o el famoso onboarding digital a las personas de una forma segura, de una forma confiable, porque finalmente las empresas financieras y bancarias son los que resguardan un dinero, un activo ajeno, y esa entidad, muchas veces yo digo que las entidades financieras bancarias no venden productos, sino venden confianza. ¿Y qué mejor confianza es? Demostrar que tenemos mecanismos, que tenemos herramientas que aseguren que las personas que ingresen a la entidad bancaria sean quienes dicen ser, y las operaciones que se realicen en la entidad y entre las entidades también sean transacciones seguras. A ver, sí. Sobre el punto, y eso sí te digo sin temor a equivocarme, las empresas que hoy por hoy ya están, donde ya están funcionando la herramienta, han disminuido del 90 al 95% de sus casos de fraude. 90, 95. Y la policía... Muchísimo. Eso es en cuanto a la empresa, que ya cuenta con esta tecnología. La Policía Nacional
redujo yo te hablo del último trimestre, el 90% de los casos de fraude a nivel nacional. Lo que no quería meterme en la legislación, pero la estadística sí, y te lo digo con toda propiedad. Eso tiene usted verificado. Eso sí, el que vive acá ya me estaba haciendo una observación sobre el punto, porque eso sí lo hablamos justamente en una reunión hoy, y eso ya está sobre la mesa. Es por eso plenamente efectivo, y lo que buscamos es promocionar. Eso es un dato clave oficial, Carlos, porque esas son las estadísticas que manejan ellos. Entonces, a partir de eso y con ese porcentaje, 90-95, ustedes que reciben este tipo de denuncias están en condiciones de decir, nosotros recomendamos la implementación de este sistema de seguridad para tener este porcentaje de prevención, ¿verdad? Así mismo, y lo otro, como te digo, uno es de nuestra perspectiva, los números que nos indican el día a día se redujo el 90%. Analizando los datos, o sea, los reportes por parte de los clientes que ya están utilizando esto, nos indican que efectivamente redujeron en un porcentaje muy similar los casos de fraudes que venían teniendo casi, ellos ya lo asumían como algo diario y algo que ya lo daban por hecho, era una pérdida, porque así es como lo ve el sector financiero, los casos de fraude donde el sistema convencional no logra detectar y se da el desembolso, se entrega a nuestro doméstico y después todo el proceso tedioso donde Jorge tiene que ir a decir, esa no es mi cédula, esta es mi cédula real. Y ni siquiera se me perdió, o sea, tomamos los datos, porque hay muchos datos que son públicos o que personas como vos tienen sus datos expuestos y tienen que entrar en ese proceso de demostrar, porque lo cierto es que no debería ser así, pero cuando quieres salir de un proceso en el que te están ligando, que no tiene nada que ver, tenés que tomarte el tiempo de ir a declarar, demostrar que no fuiste vos, para salir lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces el sistema es totalmente práctico, funcional y los números a la fecha nos indican eso. Quería claro, y cuando te preguntas, hiciste referencia, sé que de los cursos, capacitaciones que ustedes hacen en el exterior, y no nos vayamos tan lejos, acá a nivel regional, tienen también exactamente los mismos problemas. Yo recuerdo una charla con el comisario Alarcón, nos hizo esa observación. Pues lo primero que preguntamos, ¿cómo nosotros estamos? Y están con lo mismo, ¿verdad? Porque esto no es un invento acá. O sea, no es que la manera de cometer fraude no es que se inventó acá. Y ahí es donde vos decís, nosotros estamos, no digo igual, incluso adelantados en esa materia. Así, ¿sabes? Te explico por qué tenemos la oportunidad de ser pioneros en esta solución. ¿Por qué? La policía en Paraguay es una sola. En Argentina son 5 fuerzas que manejan informaciones diferentes. Por ejemplo, la cedulación la maneja una policía, cierto tipo de registro de identidad lo maneja otra fuerza. En el caso de Paraguay, todo lo que es la cedulación y a partir de eso otros datos que vinculan a la persona lo maneja la Policía Nacional a través de esos departamentos especializados, a través del Departamento de Identificaciones y otras entidades, otras unidades. Pero es una sola policía. Y también en cuanto a los datos con los cuales se va a contrastar para identificar finalmente a la persona, la policía tiene el mismo acceso. Lo que no sucede en Brasil, no sucede en Argentina, donde las fuerzas, no solo las fuerzas, las entidades que manejan estos datos están totalmente separadas. Entonces no tienen la forma de presentar una única solución para la ciudadanía. O sea, hay en el caso de Argentina, por ejemplo, Capital tiene una solución similar, pero no lo va a hacer a nivel nacional. En el caso nuestro podemos, o se está ya logrando, lanzar una solución de vuelta holística para todo el país. ¿Por qué? Porque la herramienta la puede funcionar cualquier empresa que tenga los sistemas también preparados, porque esto tiene un factor técnico no muy sofisticado, pero sí mínimo que tiene que implementarse y tiene que integrarse. Pero eso es cuestión meramente técnica. Acá lo importante es lo que decíamos con Lucas, la responsabilidad social y llegar a ese punto donde hay que todos juntos, instituciones públicas y privadas, garantizar al ciudadano. Acá me hacen esta observación, ¿verdad? Grandes bases de datos biométricos en manos de pocas instituciones pueden convertirse en blancos de ciberataques. Un hackeo de este tipo es más grave que robar una contraseña, no puede cambiar tu cara. Sí, hay riesgos que se corren nomás luego en la implementación de este tipo, pero yo me quedo con ese porcentaje que diste, 90-95% de prevención, es altísimo, ¿verdad? Y esa información es información que está ahí y va a seguir estando ahí.
Depende ya cómo utilicemos, ¿verdad? Y sobre el punto, comparto lo que dice la persona que te envió ese mensaje, y es lo que a nosotros nos preocupaba cuando, me animo a decir, 8, 9, 10 personas utilizaban la inteligencia artificial para hacer los memes o hacer el dibujo animado de uno mismo. Toda esa información que es de nuestra selfie, que nos quitamos para transformarlo al dibujo animado, está en manos de vaya a saber qué empresa, en vaya a saber qué país. Entonces, hacer una introspección ahí muy importante también en cuanto a nuestros datos biométricos. Es importante ese punto, y quiero tomar la última parte que decía el oficial Ifrán también, porque nosotros tenemos que ser también responsables de la información que nosotros mismos compartimos. ¿Sí? Nosotros en nuestra capacitación, en nuestro entrenamiento, damos ejemplos simples, básicos, como por ejemplo la evolución de este tipo de compartición de informaciones. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Nos íbamos al supermercado, se sorteaba algo y completamos todos tus datos. Cupones con un montón de información. Colocábamos nuestro nombre, nuestro número de cédula, nuestra dirección física, nuestro número de teléfono. Teníamos toda la información ahí. Se realizaba el sorteo, ganaba quien tenía que ganar, y esa información, ¿dónde se iba a parar? Se tiraba en una bolsa común, se destruía. ¿Cómo se tiraba? Nosotros vamos a entregarle a los chicos a la escuela el primer día, le sacamos foto. Tiene el rostro de nuestros hijos, tiene la insignia del colegio donde se va, a qué hora entra, a qué hora sale. Nosotros ese tipo de cosas lo realizamos en forma muy natural, pero también muy inconsciente muchas veces, ¿no? Y estoy dando simplemente 2 ejemplos para evolucionar a esto que decía también el oficial, que ahora con el uso de la tecnología también se utilizan distintos tipos de aplicaciones para hacer imágenes graciosas, imágenes superfluas o animaciones un poco grotescas, digamos, pero para llegar a eso tenemos que compartir algún tipo de información nuestra. Y siempre se dice también que cuando el servicio o el producto es gratis, realmente el producto es uno, ¿sí? Y ahí simplemente enganchar con una última acotación que quería dar sobre las ventajas que podemos tener acá en Paraguay para implementar correctamente ese tipo de tecnologías. Paraguay es un país dentro de todo pequeño, ¿sí? A nivel de territorio y a nivel de población. Y a la vez tenemos otra gran ventaja, que trabajamos como un equipo, ¿sí? Las entidades bancarias, financieras, las telefónicas, las telcos, como también se les conoce, y otro tipo de industria, otro tipo de rubros, trabajan en conjunto de la mano con los distintos departamentos de la Policía Nacional y también con la Fiscalía. Y producto de esto es que se pueden realizar redadas, se pueden realizar aprehensiones, se puede identificar personas, se puede identificar patrones. Y otra cosa que también se tira como un producto muy positivo de esto es que, y lo solemos decir mucho en nuestro comité y en nuestros grupos de profesionales también, que tanto en ciberseguridad como en prevención de fraudes, ninguna entidad compite con la otra. Al contrario, se colabora una con la otra, se potencia la una con la otra. Compartimos casos, compartimos buenas prácticas, compartimos esta herramienta me funcionó, esta le falta ese tipo de ajustes, compartimos los casos con las entidades, los organismos de seguridad también. Entonces todos nos complementamos para ir reduciendo cada vez más esos tipos de casos de fraude, y que podamos también dar algún tipo de confianza mucho mayor en la población respecto a los servicios que nosotros prestamos. Legislación pendiente no vamos a hablar, ¿verdad? No, pero sí hablamos de resultados. De resultados. Eso me parece que hoy lo que yo rescato de esta charla de resultados, y ese dato que aportan es muy importante. Y también esta cuestión que existe, lo último, que nosotros somos generalmente los que proporcionamos demasiada información a través de todo lo que hoy implican las redes sociales, ¿verdad? Nosotros generamos. Y desde ASOBAN, entonces, para cerrar ya, Lucas, no todas, pero están ustedes en la línea de sugerir la implementación de este sistema de seguridad. De hecho, sí, Jorge. De hecho, lo estamos implementando. Varias entidades los tenemos implementados hace varios años, hace tiempo, y vamos mejorando. Y así como bien decía el oficial Ifrán también, el uso de las tecnologías bien realizado, bien utilizado, bien madurado también, ayuda a que cada vez más se fiabilice más el uso de la tecnología, se fiabilice más la identificación de las personas, la identidad, que a nosotros nos preocupa mucho también identificar claramente quién es, si realmente Lucas es el que está queriendo ingresar a la cuenta de Lucas, o es una persona que está suplantando su identidad a través de distintas cosas, inclusive a través de algo que se llama fingerprint, que es lo similar a la biometría de las personas, pero relacionado a los dispositivos electrónicos. Identificar si el dispositivo que normalmente utiliza Lucas es el que se está queriendo conectar en este momento, si la ubicación geográfica de Lucas a través del IP o a través de una georreferenciación es realmente la ubicación normal, habitual que utiliza Lucas, si el horario en el que se conecta y realiza consultas, operaciones, transacciones, es
es el habitual del que corresponde. Entonces se crea todo un modelo a través del cual podemos no solamente identificar a través de la biometría, que es uno de los aspectos, vuelvo a decir nuevamente, además de los catastrales, además de los productos, además de los fingerprint o informaciones de los dispositivos que utilizamos, son distintos tipos de informaciones que se pueden utilizar para identificar correctamente a una persona, y no solamente para identificar correctamente a la persona, sino para garantizar una transacción segura. Sí. Gracias, Luca, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge. Oficial, ¿cuánto cuesta esto? Empresas del sector privado que ofrecen esto, ¿verdad? Estimativamente, ¿cuesta caro esto o no? Yo no tengo más para la idea, ¿verdad? Tiene su costo, hay distintos sabores para distintos presupuestos. Hay en el mercado de todo. Hay en el mercado, hay internacionales, hay empresas locales que también ofrecen este servicio, y hay muchos que están mejorando muchísimo, incluso los nacionales. Perfecto. Gracias, oficial. Quiero salir del formato y enviar un saludo. No te pedí los permisos. No, por supuesto. Adelante, ahí está tu cámara. A ver. Al grupo de amigos, estaba jugando piqui vole antes de venir. Abandonaste todo el piqui vole para estar acá. Imagínate, y ahí me están apurando a enviar saludos. Entonces, cumplido y gracias. Nada para redondear. ¿Qué zona? ¿Hacia dónde juegan? La cancha de piqui del tío Helio. Ahí ¿Cancha de piqui del tío Helio? Sí, Lambaré, San Isidro. Lambaré, San Isidro, pues juegan legalmente o ahí hay un grupo, parece que va menos. Yo escuché muchos comentarios sobre eso. Y como se dice vulgarmente, buche. ¿Hay buche? Sí, no, buche. Nadie va a querer joder contigo porque vos sos policía, ¿verdad? Entonces ahí se cuidan los muchachos, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias, oficial. Muy amable, muy interesante siempre tu aporte. No es la primera vez que estás compartiendo con nosotros, y evidentemente esta oficina que lidera el comisario Alarcón ha dado resultados muy positivos, ¿verdad? Hacemos una pausa cortita, ya venimos. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935, Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto, y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Y no te pierdas de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén Paraguayité, Naturalete. Y este siguiente informe que vamos a compartir tiene que ver con el seguimiento que estamos haciendo a un caso de deforestación en la localidad de Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú. Loteando el bosque, esto avanza un proyecto inmobiliario en una zona protegida, aunque está bajo investigación por un posible delito ambiental. Un proyecto inmobiliario en Nueva Esperanza, Canindeyú, sigue avanzando y está ahora, según el registro que nosotros hemos captado, esta vez sobre el último remanente de bosque nativo que había logrado regenerarse luego de una tala masiva ocurrida en el año 2016. Imágenes satelitales confirman que esa franja verde fue hasta hace poco la única parte del predio que conservaba vegetación. Sin embargo, ahí estamos viendo ahora en imágenes, hoy está incluida en el plan de urbanización y se ofrece a la venta, árboles incluidos. La Caja Negra obtuvo información clave, conversaciones, audios, sobre cómo sigue el proyecto de loteamiento en la zona.
La empresa inmobiliaria Alianza Inmobiliaria ya comercializa los lotes en la zona, incluso en sectores que aún mantienen cobertura boscosa. Mientras tanto, el fiscal ambiental, vamos a hablar con él esta noche, Ramón Ferreira, investiga a la empresa, al empresario brasileño André Aricaus, vinculado al grupo Apane S.A. por este nuevo desmonte. Desde el Ministerio Público advierten que el impacto sobre la biodiversidad, o Ministerio del Ambiente digo, sobre la biodiversidad es grave y no descartan sanciones. ¿Es posible hablar de desarrollo mientras se destruye lo poco que queda de bosque? De eso vamos a hablar ahora, pero antes tenemos este informe. Loteando el bosque. Avanza proyecto inmobiliario en zona protegida. A pesar de las investigaciones en curso, el proyecto inmobiliario Nueva Esperanza, departamento de Canindeyú, sigue adelante e incluye esta vez el pequeño remanente de bosque nativo que había sobrevivido a la tala masiva registrada en el año 2016, cuando el predio fue arrasado en gran parte y que, con el correr de los años, volvió a regenerarse para ser nuevamente talado meses atrás. La propiedad, identificada con el padrón número 954, fue habilitada para fraccionamiento y loteamiento por la Municipalidad de Nueva Esperanza. Según imágenes satelitales del Global Forest Watch y Google Earth, una pequeña fracción del bosque no había sido afectada por la tala masiva del 2016, ni tampoco en la más reciente, pero ahora sí está incluida en el plan de urbanización, lo que implica que los árboles serán removidos para continuar con el desarrollo inmobiliario en el sitio. La empresa Alianza Inmobiliaria lleva adelante la venta del loteamiento. Desde la producción de La Caja Negra, contactamos con un número publicado en las redes sociales, simulando interés en adquirir un lote, y un representante de ventas confirmó que incluso el frente del predio, donde aún existe cobertura boscosa, está a la venta. Este terreno específico, de 2.250 metros cuadrados, se ofrece por un valor total de $75.000, con una entrega inicial de $7.500 y el resto financiado en 130 cuotas. También hay terrenos más pequeños hacia el interior del proyecto, disponibles desde $160 por mes, con requisitos mínimos, el pago de la primera cuota y la presentación de la fotocopia de cédula. El precio tenemos a partir de $160 mensual, pero son lotes de 15 por 37, 15 por 30, 160, 170, $180, 130 cuotas. Requisito es solo pagar la primera cuota y la foto de la cédula, ya está ya. No pedimos requisito porque el lote es la garantía, ¿verdad? Tras la publicación inicial de La Caja Negra, que expuso la desaparición masiva de la cobertura vegetal en Nueva Esperanza, el fiscal ambiental Ramón Ferreira inició una investigación sobre el trabajo de loteamiento realizado por Alianza Inmobiliaria e impulsado por el empresario brasileño André Aricaus, integrante del grupo agroindustrial Apane S.A. Por su parte, Darío Mandelburger, director general de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, confirmó que las imágenes muestran un desmonte fuerte y agresivo que impacta gravemente sobre la biodiversidad local. En caso de confirmarse irregularidades, el emprendimiento podría enfrentar un sumario administrativo que derivaría incluso en la cancelación de la licencia ambiental. Bueno, y esto que ocurre en Nueva Esperanza, esta parte me parece importante puntualizar. ¿Por qué? Porque lo de Nueva Esperanza no es un caso aislado, es un patrón: bosques arrasados, terrenos loteados y autoridades que llegan tarde, no llegan o directamente son cómplices. Y un remanente de naturaleza que había logrado regenerarse hoy vuelve a desaparecer ante la promesa de, entre comillas, progreso, mientras se venden parcelas como si fueran simples lotes vacíos y no ecosistemas vivos. El desarrollo sostenible exige equilibrio,
sin control, sin ley, sin responsabilidad ambiental, ese equilibrio se rompe y lo pagamos todos. Ramón Ferreira, fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la teleaudiencia. Bueno, a ver, después de esta denuncia que hicimos, sé que tomaste intervención, llegaste hasta ese lugar al día siguiente, te facilitaron la documentación, ya tuviste tiempo en esta investigación a tu cargo de analizar esa documentación y ¿qué decimos ante esta denuncia, fiscal? Sí, es así como estás mencionando, a raíz de la publicación en la Caja Negra sobre este hecho, al día siguiente nos constituimos al lugar en Nueva Esperanza, que fuimos recibidos por un administrador de un loteamiento ya mencionado, loteamiento Alianza, donde tenían en su poder algunos documentos, ya sea del MADES, del Infona, evaluación del impacto ambiental, y así como te mencioné en radio, de que nosotros nos constituiríamos de nuevo en ese lugar. Hoy lo hicimos, hoy nos presentaron, efectivamente ya podemos dar nombre, nos presentaron título de propiedad que está a nombre del señor André Aricaus, y también la resolución del MADES, un sumario administrativo, la resolución de la asesoría jurídica, por la cual se concluyó un sumario administrativo instruido al señor André Aricaus, responsable de este proyecto de loteamiento en la ciudad de Nueva Esperanza, por las infracciones de la ley 294 de evaluación del impacto ambiental, donde el resuelve del sumario establece pagar la suma de 100 jornales mínimos para actividades no especificadas. Esa es la sanción que le dio el MADES a este señor. De igual forma, nosotros como Ministerio Público le estaremos realizando una notificación para su indagatoria correspondiente audiencia. Bueno, a partir de esto entonces, el MADES instruyó sumario y ya concluyó este sumario y la conclusión de este sumario establece una multa y esa multa dispone ¿cuánto? 100 salarios mínimos. 100 jornales. 100 jornales mínimos. Eso es lo que respecta al Ministerio del Ambiente. La confirmación por parte del Ministerio del Ambiente con este sumario del daño generado, ¿cuál es la actuación sobre el eventual hecho punible que tiene que tomar intervención la Fiscalía, doctor? Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que según las documentaciones arrimadas a la carpeta fiscal, este proyecto de inmobiliaria ya data ya del año 2023. Así como se ven los documentos, este señor adquirió este inmueble y sin tener a su nombre la evaluación del impacto ambiental, él ejecuta ese proyecto de la inmobiliaria sin estar a nombre de André Aricaus. Esto se encuadra en lo que establece la ley 716 en su artículo 5, inciso E, donde establece que los que aluden a las obligaciones legales referentes a las medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente. Lo que estaba realizando el señor estaba ejecutando deficientemente sin que llamémosle, permiso esté a su nombre. Entonces, esta representación fiscal, a raíz de lo manifestado por estas personas quienes estuvieron hoy en el lugar y entregando estos documentos, vamos a estar realizando notificaciones para que puedan estas personas acercarse al Ministerio Público para las indagatorias correspondientes. ¿Y qué más elementos? Acá me parece que el delito ambiental existe, ¿verdad? O sea, tenés el informe, doctor, del MADES,
confirma el hecho, por eso establece en este sumario y concluye con esta multa, porque llega hasta ahí la facultad o la potestad que tiene el Ministerio del Ambiente. Ahora queda determinar el delito ambiental que ya está a tu cargo. Y con esto que acabas de señalar, me parece que, y aparte lo que se ve, más claro, imposible, ¿verdad? Sí, es así. Como te he mencionado, la conducta que encuadra la ley 16 es el artículo 5 de esta ley, donde sanciona y donde se encuadra en el inciso E que te he mencionado, y también con pena privativa de libertad de 1 a 5 años o multa de 500 a 1.500 jornales. Claro, acá con todos estos elementos, vos tenés todos los elementos para una imputación por delito ambiental. Por un lado, el propietario, pero eso queda claro, tenés las herramientas, lo acabas de mencionar, pero por el otro lado también, doctor, me parece determinar grado de responsabilidad con autoridades locales, el municipio. ¿Cómo es que autoriza el municipio a esta inmobiliaria realizar este lotamiento? ¿Qué argumenta? ¿Qué pudo haber argumentado? Nosotros cuando estuvimos allí hablamos con algunos pobladores de la zona y concejales allí que nos dijeron esto se aprobó en tiempo récord. Esta fue una aprobación por parte del municipio, esta es una aprobación y un dictamen express. Entonces me parece nomás también que hay un grado de responsabilidad. Yo entiendo, te estás enmarcando en el responsable de esta propiedad del inmueble donde se cometió efectivamente el delito ambiental que se ve y que lo confirma el Ministerio del Ambiente. Pero, ¿cómo es que la municipalidad decide ponerle pulgar para arriba para incluso... Esto que estamos viendo ahora en imágenes, y vos que sos ahí de la zona, doctor, te vas por la ruta y ve ahí hay un remanente de bosque en la parte de adelante. Y si nosotros hemos llamado, preguntamos a la gente de la inmobiliaria y nos confirma que eso también está para lotearse. Quiere decir que también no sé cuántas hectáreas ahí de ese remanente de bosquecito que dejaron en la parte de adelante, eso van a liquidar en cualquier momento. Sí, es así. Estaremos realizando solamente, así como te he mencionado también en radio, de que los documentos que tenemos a mano son solamente copias de las municipalidades donde la municipalidad ha emitido una resolución por la cual autoriza a realizarse estos trabajos. Pero solamente, así como te he mencionado, que solamente tenemos copia de esas resoluciones. También quisiera mencionar de que son exactamente el trabajo realizado sería de 22 hectáreas y que el total del inmueble individualizado es de 50 hectáreas. Ustedes, doctor, pueden ordenar no intervención en este lugar para por lo menos mantener y conservar este remanente de bosques que queda allí en la parte de adelante. Lo que pasa es que ese mismo remanente que queda enfrente del loteamiento, tengo entendido que está en el proyecto, porque para que uno pueda realizar estos proyectos fueron o tienen que ser presentados en el MAES, donde te dice que tiene que tener la cantidad de bosque, mantener el acuífero, si hay un arroyo, mantener eso en constante actividad, no destruir los arroyos o una cantidad de hectáreas de reserva que se presenta a un proyecto en el MAES. Lo que pasó aquí es que no se respetaron esas reglas que esas mismas personas o los anteriores dueños solicitaron el permiso al MAES. Entonces, ahí lo que esta persona, Andrea Aricaus, se encuadra su conducta con relación al artículo ya mencionado. Lo que queda claro, doctor, es que a simple vista, y después de que el MADES confirme a través de un sumario el daño ambiental acá,
no basta solamente aplicar una multa, ¿verdad? Por eso es que, yo entiendo que tomaste intervención y acá hay que ir, porque nosotros mencionábamos, el caso Nueva Esperanza, doctor, no es un caso aislado, hay un patrón de conducta y hoy tenemos una ley de deforestación cero en la región oriental y eso se tiene que cumplir. Por más empresario poderoso que sea en la zona, uno puede ir a atropellar y liquidar toda esta cantidad de hectáreas de bosque para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario. Que tiene que haber algo que vaya más allá de la multa, porque estos empresarios tienen plata. 100 jornales mínimos te pagan de una, pero ¿quién te devuelve el perjuicio que han generado allí en ese lugar? Encima de lo que mencionamos en el informe, ya era bosque en etapa de regeneración. ¿Y quién devuelve el daño a eso? Por eso tiene que el castigo, y acá es donde la institución, la fiscalía, tiene que ser implacable, doctor, para que esto sirva también como ejemplo para las personas que atropellan, que creen que porque tienen poder económico pueden liquidar 50 hectáreas de bosque. Así es, así como te estaba mencionando, esta representación fiscal va a realizar las notificaciones correspondientes para lo que creemos que nosotros que son los responsables de este hecho, para indagar sobre este hecho y también a las personas ya mencionadas. Asimismo, estamos esperando el informe de nuestro técnico ambiental, que estuvimos hoy por la zona nuevamente, y él estaba realizando su informe y solamente a más tardar en esta semana ya vamos a tener a mano también. Perfecto, le vamos a seguir molestando, doctor. Agradezco tu participación acá, y también yo creo que acá hay grado de responsabilidad del intendente Sergio Godoy, que así como concejales aportaban información de manera muy llamativa, aceleraron la aprobación del loteamiento. Cuando tenían propiedades ahí al lado donde no tenían que tocar un solo árbol, ignoraron eso y justo le dan la aprobación para la intervención en un lugar donde teníamos 52 hectáreas de bosque, ¿verdad? Yo creo que también el trabajo suyo, doctor, debería ampliarse en ese sentido. Pero le hacemos el seguimiento y agradecemos su participación. Gracias, doctor. Hasta luego. Un saludo a la audiencia. Hasta luego, Ramón Ferreira, fiscal del ambiente, en relación a esto que habíamos denunciado ya hace un par de programas acá en la Caja Negra. Es clarísimo, ¿verdad? La institución, el MADES, ya confirmó, determinó el perjuicio del daño ambiental. Ahora la Fiscalía tiene que hacer su parte. No basta solamente la multa, sino tiene que ser implacables, y también hay grado de responsabilidad de la autoridad municipal. El intendente Sergio Godoy, que dijo, acá mando yo y acá se hace lo que yo quiero. Sin embargo, el daño generado para la población, la destrucción de 52 hectáreas de bosque, ¿quién devuelve eso? ¿Quién devuelve eso? Hacemos una pausa cortita y ya venimos. Y les comento que ya llegó Mielaxan, para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo. Ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona, y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay, porque viene en suspensión, de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia, porque viene en frasco de 240 ml. Tomá Etiflugel, OPA acidez. Y aprovecho también y agradezco, como todos los martes, a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Nos vamos con esto. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.